A ver, todos sabemos que la psicología moderna se ha vuelto indudablemente digital. Es un hecho. Pero para resolver los profundos misterios de la mente humana hace falta algo mucho más complejo que la mejor conexión a Internet del mercado o el software más potente. Se necesita a un auténtico detective clínico. Bienvenidos a este análisis a fondo. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta del millón, una premisa bastante provocadora. ¿Puede un algoritmo, por muy avanzado que sea, entender realmente la mente humana? Porque sí, a día de hoy los algoritmos procesan cantidades absolutamente brutales de datos en milisegundos, pero comprender la inmensa complejidad de una persona, con todo su bagaje emocional y vital, bueno, eso exige algo muchísimo más profundo. Para desgranar todo esto, vamos a seguir 5 pasos clave. Primero, la revolución de la telepsicología. Segundo, la inteligencia artificial en el diagnóstico. Tercero, la figura del detective clínico. Cuarto, la redacción del informe objetivo. Y cerraremos con un protocolo fascinante que une la IA y la mente humana. Vamos a ello. Punto número 1. La revolución de la telepsicología. Para entender el futuro del diagnóstico clínico, primero tenemos que mirar cómo la tecnología ha roto literalmente las barreras geográficas. Fijaos en los datos oficiales del DANE de 2019 en Colombia. Nos muestran un salto masivo, casi vertiginoso, en el uso de móviles, ordenadores y redes sociales en los hogares. Y ojo, esto no es solo una estadística fría en un papel, es una realidad aplastante, a la que la psicología tuvo que adaptarse a la velocidad de la luz para no quedarse atrás. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues según la Asociación Americana de Psicología, en 2013, es sencillamente la prestación de los servicios psicológicos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Y cuidado, porque esto no es una simple moda pasajera surgida por la comodidad de quedarse en casa. ¿Qué va? Es una práctica médica formal, diseñada estratégicamente para llevar atención rápida a personas que por vivir donde viven lo tenían casi imposible. Y claro, todo este avance no surgió de la noche a la mañana. Hubo un marco legal muy claro que preparó el terreno. En Colombia partimos de la Ley 1122 de 2007 sobre telemedicina, luego pasamos por los lineamientos de telesalud en 2010 hasta llegar a la imprescindible Guía de Práctica Ética de ASCO-FAPSI en 2020. Cada paso fue poniendo los ladrillos para que hoy podamos tener consultas virtuales de forma totalmente segura, ética y legal. Pasamos al punto 2, la IA en el diagnóstico clínico. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entra en juego la inteligencia artificial. El investigador Eric Topol lo clavó perfectamente en 2019 cuando dijo que integrar sistemas inteligentes tiene el potencial de mejorar la precisión diagnóstica, pero siempre, y subrayo esto, siempre que exista supervisión profesional. Porque, a ver, la IA es una bestia procesando millones de datos y encontrando patrones ocultos, de acuerdo, pero requiere de forma innegociable el criterio de un humano. Lo que nos lleva directamente a nuestra sección 3, el detective clínico. Justamente esa necesidad vital de supervisión humana es lo que convierte al profesional en un auténtico detective clínico. Alguien que no se queda solo con los números, sino que lee entre líneas. Imaginaos que un paciente falla un test. Bueno, lo importante no es qué falló, sino cómo lo falló. Si en un ejercicio de memoria el paciente de repente se inventa palabras que no estaban ahí, a eso lo llamamos intrusiones o confabulaciones. Nos está chivando que hay un fallo de monitoreo frontal. O si le pides un dibujo y se queda atascado haciendo las ruedas de un coche en bucle, pues son perseveraciones, un signo clarísimo de rigidez cognitiva. Y luego está lo de probar los límites. Básicamente, cambias un poco las reglas, le das una pista y ves si el problema es que realmente no puede hacerlo o si solo necesitaba un empujoncito externo para mejorar su ejecución. Es fascinante. Y hay un matiz profundamente humano que ninguna máquina puede captar de la misma forma. Hablo de medir la anosognosia, que es cuando el paciente no es consciente de su propio deterioro. Imagina la escena, tienes al paciente delante diciendo súper convencido, mi memoria está perfecta. Pero por otro lado, su familiar te cuenta la cruda realidad. Ayer dejó la estufa encendida. Ese contraste es brutal. El detective clínico no piensa simplemente, este paciente me está mintiendo. Para nada. Su lectura crítica entiende que hay un daño prefrontal que le impide autoevaluarse. Es una desconexión total con la realidad de su problema. Y no acaba ahí la cosa. Pensad que estas evaluaciones son largas, a menudo de 2 a 4 horas, y sumamente estresantes. Observar cómo una persona maneja ese nivel de fatiga y esa frustración durante tanto rato, ¡wow! Eso es oro puro. Son datos cualitativos sobre su funcionamiento frontal y emocional que ningún test te va a dar. Si empieza genial, pero luego el rendimiento cae en picado y se rinde, el ojo entrenado capta esa fluctuación al instante. Y esa reacción, precisamente esa, es la que predice si un programa de rehabilitación va a funcionar de verdad en el futuro. Sección 4. La redacción del informe objetivo. Claro,
Todo este trabajo minucioso de observación tiene que plasmarse en un documento riguroso. Y aquí hay una regla de oro inquebrantable. 0 adjetivos que emitan juicios. Todo debe ser medible. Poner en un informe formal «el paciente es muy perezoso y se rinde rápido», no, eso carece de todo rigor científico. En su lugar, el clínico escribe algo como «frente a tareas de alta demanda cognitiva, el paciente suspende la ejecución antes del tiempo límite, manifestando que no puede hacerlo». Fijaos en la diferencia. Así se elimina el sesgo y retratamos la realidad observable de una manera impecable. Básicamente, las reglas del juego para redactar son estas: huir de los adjetivos ambiguos como de la peste, apoyarse siempre en verbos de acción y detallar las frecuencias, olvidarnos de la típica psicología de sillón donde nos aventuramos a interpretar prematuramente por qué alguien hace lo que hace, y sobre todo integrar en el texto esos números fríos del test con la conducta que hemos observado. Al final, en la discusión del caso, hay que dejar clarísimo cómo el comportamiento real del paciente apoya o a veces incluso cuestiona lo que dicen las puntuaciones. Y llegamos a la sección 5, el protocolo IA y mente humana. Aquí es exactamente donde la intuición humana y la potencia de la inteligencia artificial formalizan su alianza estratégica. Vamos a repasar este protocolo de 5 pasos. Paso 1, la criba humana. Antes de tocar un teclado, el profesional analiza los datos y busca contradicciones por sí mismo. Paso 2, la ingeniería de prompts clínicos. Le damos a la IA un contexto totalmente anónimo pidiéndole que actúe como consultora, no como médico titular. Paso 3, el interrogatorio crítico a la IA. Aquí debatimos con la máquina para cazar posibles alucinaciones o datos inventados. Paso 4, la triangulación. Ninguna hipótesis se acepta sin ser validada antes en bases de datos científicas reales. Y el paso 5, la formulación de la hipótesis integrada final, redactada con toda esa objetividad de la que acabamos de hablar. En resumen, la IA es un gran copiloto, pero el clínico humano jamás suelta el volante. Para cerrar esta explicación me gustaría dejaros con una reflexión que me parece absolutamente clave. La tecnología por sí sola no sustituye la comprensión humana ni la experiencia clínica. Y esto nos deja con una pregunta dando vueltas en la cabeza. Con todo ese poder analítico sin precedentes que tienen las máquinas, ¿logrará alguna vez un algoritmo entender los sutiles matices del dolor, la frustración o la negación de una persona frente a su propio deterioro? Sinceramente, parece que la empatía humana y nuestra capacidad de lectura crítica seguirán siendo, sin lugar a dudas, el superpoder deductivo definitivo de todo detective clínico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.